creciste? ¿Dónde naciste? ¿Cómo llegaste a Getafe? Yo nací en un pueblito rural de Toledo, Guadamur, a 15 kilómetros al suroeste de la capital. Bueno, allí mi vida transcurrió, es una infancia muy normal. Yo alterné el colegio con los juegos infantiles, pues bueno, hasta la época de 10 años. A partir de los 10 años ya simultaneaba el colegio con los trabajos de temporada y agrícolas. Cogía la aceituna en el invierno, pues esas cosas que pasaban en la época en que yo vivía. Todo eso pues lo fui alternando pues hasta los 14 años. Estuve en el colegio solamente hasta los 14 años. A partir de ahí pues hacía ya casi trabajos de adulto, desde pues no sé, hasta coger esparto, hasta los 14, 15 años. A los 15 años empecé a trabajar en la construcción de una forma ya mucho más permanente, mucho más permanente. Bueno, últimamente, en los últimos años, en una fábrica de galletas que había en mi pueblo, lo simultaneé con una fábrica de quesos que era del mismo dueño, que era un poco el señorito donde mi padre había trabajado casi toda la vida. Y yo debía tener ya una cierta rebeldía porque fue una inspección de Toledo ya preguntando por cosas y fueron a reclamar a mi padre que había comprometido al señorito un poco y tal. Bueno, todo esto transcurrió así, yo viví de una forma así en trabajos muy, pero fundamentalmente en la construcción en los últimos años, hasta el año 63 que me vine a Getafe ya, pues no sé, buscando nuevos horizontes. El pueblo se me quedaba ya un poquillo estrecho y tal, y me vine aquí. Empecé a trabajar en la construcción, curiosamente también, en lo que ahora es, que se estaba construyendo, lo que ahora es Arcatel, que fue Estándar Eléctrica y en la carretera Toledo yendo hacia Madrid. Y a partir de ahí, por el mes de febrero del 64, ingresé en Kelvinator, una fábrica de frigoríficos de la gama blanca que existía aquí en Getafe. Vosotros sois muy jóvenes, no creo que la hayáis conocido eso, pero bueno, se llama zona de Kelvinator ahora a todos los pisos esos que se han hecho al otro lado de la vía. Ahí trabajé en el año 64 y ahí empecé pues ya a conocer a gentes combativas. Yo he tenido siempre esa inquietud y empecé ya a conocer a gente que me empezaron a hablar de cosas que yo no había escuchado, de cosas que no había escuchado en mi vida, pues un poco de la clandestinidad del Partido Comunista. Se estaba iniciando pues el crear las comisiones obreras y tal, y, y, y en Kelvin, ¿eh? Yo tenía 21 años en esa época. Entonces, pues simultáneamente tomé las dos afiliaciones, tanto las del PC como las de comisiones obreras, porque entonces, bueno, aunque se hablaba de correa de transmisión, era un poco verdad, porque fue el PC el que impulsa la creación de un sindicato como comisiones obreras, y así empezamos, 3 o 4 personas en una fábrica que entonces, en esa época ya tenía 1000 personas en la plantilla más o menos, y empezamos pues un poco, nuestro trabajo consistía en el desarrollo de lo que eran las comisiones obreras, pues bueno, que luego llegó a ser el sindicato mayoritario en esa empresa y se puede decir que hasta en el conjunto de todo Getafe. Los que fuimos un poco combativos, como en mi caso, pues no solo nos limitábamos a nuestra militancia solo en las empresas, sino que empezamos a extender esta militancia por los talleres pequeños y tal de la zona y de la comarca como Getafe. Entonces, yo tenía esa doble militancia, tanto en el Partido Comunista de España como en comisiones obreras, y bueno, eso tenía sus ciertas dificultades también. En aquella época era muy arriesgado todas esas cosas. Yo fui el responsable de propaganda, metí al Mundo Obrero en Kelvinator en unos papeles que venían muy finitos, el Mundo Obrero que venía con 7, 8 páginas, y bueno, pues en eso consistió un poco mi aportación a las situaciones. Es verdad que hoy, contado esto a estas alturas, pues es hasta bonito y tal, pero tenía su gran riesgo en aquella época. En aquella época tenía su gran riesgo. Yo cada vez que estoy hablando todavía de mi soltería, iba al pueblo pues a visitar a mis padres que seguían residiendo en el pueblo que os he dicho donde nací, pues mi padre la tiene la de siempre, porque mi madre le había leccionado el día antes, dile al niño que no se meta en ninguna cosa, que el que más pone más pierde, pues todas esas cosas. Pero claro, yo tenía tan claro la situación de que no se podía vivir en España de la forma que estábamos viviendo, que lo tuve muy claro siempre, y entonces, bueno, pues yo seguí con esa combatividad bueno, pues nuestro problema era pues derribar la dictadura de Franco en esos momentos, y bueno, pues a pesar de los riesgos que tenía, pues yo creo que fuimos gente que lo hicimos con bastante acierto en esa época. Para un poco. Mis padres no son militantes ni lo fueron nunca. Mi madre,
es víctima de la Guerra Civil Española. Su marido militó, sí es verdad, en la zona roja y murió en la batalla de Brunete. Murió en la batalla de Brunete y posteriormente se casa con mi padre. Con mi padre se casa mi padre tenía 45 años, mi madre 30, bueno, llevan una de 14 años. Es decir, mi madre era mujer de un hombre que combatió en la zona roja, en la zona republicana. Le matan en la batalla de Brunete, como he dicho anteriormente, y a mi madre es de las que le hacían de intentar de que barriera al pueblo con lo que las cortaban el pelo y las ponían un lacito rojo y tal. Mi madre fue combativa en ese sentido y no consintió que le hicieran esas cosas y bueno, pues yo creo que ganó la batalla. Todo esto lo cuento porque me han contado. Luego yo soy hijo de un segundo matrimonio con mi madre y mi padre, que se casa con ella posteriormente en el año 43. A su marido lo matan en el año 37 en la batalla de Brunete, en el 38. Y entonces se casa con mi padre y somos consecuencia del segundo matrimonio. Yo soy el mayor y otras 3 hermanas después. En total somos 6 hermanos. Entonces mi padre, con el que se casa mi madre, efectivamente, pues es un hombre que en la guerra tanto tenía amigos en un lado como en otro. Todo esto, bueno, pues yo lo sé por oída. Era amigo del alcalde republicano que hubo en la guerra y luego pasó que le llamaban, pues mi pueblo estaba cogido por la zona roja, pues le intenta pasar al que luego fue alcalde de Franco, le intentó pasar al otro lado, porque a unas hermanas suyas las habían matado, no sé qué rollo. Yo no he entrado mucho en eso, porque yo soy de la época de la reconciliación más que de la época de los odios y tal. Aunque he vivido en el colegio de mi pueblo, pues eso de los odios, de que uno a otro se llamaban rojo, y eso a mí me pasaba desapercibido. Lo he analizado posteriormente, ¿no? Y bueno, posteriormente yo pues he adquirido la riqueza de aquello que escuchaba y no sé cómo yo lo entendía en aquella época, lo he entendido ya siendo mayor, teniendo 20 años o teniendo 25 años es cuando lo he entendido. Pero yo no soy consecuencia, se puede decir, de hijos de padres militantes, y ojo, mi padre pues era una persona normalita y tal. Bueno, pues la rebeldía yo creo que nació en mí, por eso que decía anteriormente, porque cuando vine aquí fundamentalmente vi la explotación más directa que había, la situación que había de pocas libertades y tal, y eso pues nació en mí, yo creo, en Getafe fundamentalmente, aunque ya lo trajera en... Pues aquí conocí pues a un hombre muy célebre, le llamamos Julián el Sordo. Yo conocí en Kelvinator a él y a otro que le apodábamos el Chato, porque bueno, su nariz así se lo permitía. Éramos 3 en Kelvinator, os estoy hablando del año 64, principio del 65 y tal. Bueno, pues empezamos a hacer proselitismo a partir de esa época y en las elecciones sindicales de 1966, elecciones sindicales del sindicato que existía, que era el de régimen, el sindicato vertical, pues empezamos porque, bueno, un poco el PC planteaba que decía que hay que presentarse a las elecciones sindicales y bueno, combatir con las mismas armas del régimen, es decir, entonces nos presentábamos los que intuitivamente pues éramos hombres de comisiones obreras y tal, aunque comisiones obreras pues entonces no estaba muy conocida, y nos presentamos a las elecciones sindicales con gran fuerza en Getafe, de tal forma que en el año 67 llegamos a ganar lo que se llamaba la Unión de Trabajadores y Técnicos dentro del sindicato vertical, les ganábamos la partida, a tal punto de que llegó un momento que nos cerraban el sindicato y no podíamos ir allí a discutir las cosas y los teníamos que hacer en las plazas del pueblo. Pero concretando a lo que era la fábrica donde yo trabajaba, Kelvinator, pues de esos 3 hombres que os hablo, que empezamos la militancia en el PC y paralelamente en comisiones obreras, empezamos a hacer proselitismo, y si me voy ya al año 74-75, el PC se organizaba por agrupaciones que decía no más de 10 podía haber en la agrupación de cada, o sea, en la célula de cada organización, y en Kelvinator llegamos a tener 5 o 6 células, porque el número era superior a 10 y había que hacer, y cada uno era responsable de una célula, y uno era el responsable en el comité local de Getafe, que en ese caso era yo en aquella época. Luego Comisión Obrera era una cosa ya más abierta, ¿no?, donde empezábamos a captar o a hacer proselitismo con compañeros de la empresa,
y bueno, pues empezábamos a hablarlo del sindicato fundamentalmente y tal, de que la necesidad que había de hacer un sindicato paralelo al que había del régimen, que había que acabar con ese sindicato, y se fue entendiendo, eso se fue entendiendo perfectamente, hasta tal punto que el Vinato fue una de las fábricas punteras en Getafe en cuanto a movimiento obrero, con toda la solera que tenía construcciones aeronáuticas, que ha sido cuna de grandes sindicalistas también, pero que el Vinato fue una de las punteras también, y más aceleradamente, porque empezó muchísimo después, una fábrica que se crea en 1958, por ahí, yo aparecí en Kelvinato en el 63, y bueno, pues es una fábrica puntera en ese sentido. Bueno, pues ahí empezamos a hacer, como os decía, proselitismo, pues hubo mucha militancia, tanto en el PC como en comisiones obreras. Yo creo que cada vez entendíamos más la necesidad de que había que combatir al régimen que teníamos, que era el régimen de la dictadura de Franco. Y bueno, yo creo que hicimos pues un buen trabajo, pues personas que nos creíamos esa. Así fuimos haciendo ese proselitismo, pues en el año, bueno, deciros que es que hay paréntesis muy grande, en el año 71, anecdóticamente, yo me parto una pierna con una moto que tenía, y en mi fábrica hay una caída, por un chivatazo de la policía hay una caída y despiden a un montón de trabajadores. Claro, a mí no pueden despedirme porque estoy dado de baja y estaba en mi casa con una pierna rota y tal, pero despiden pues a los trabajadores más combativos que había, a mis compañeros más combativos, a los más significados, y cuando yo vuelvo, yo percibía que había compañeros que les daba hasta miedo de pararse a hablar conmigo en los pasillos, porque decían, jo, que este es de esos también y como me vean con él me van a despedir. El miedo que había en la gente y tal. Hasta bueno, eso fue madurando. Yo recuerdo que yo pasé un par de años porque había quedado otro compañero que quedó un poco agazapado ahí y yo nuevamente otra vez a reactivar la situación de la militancia, tanto en el PC como en comisiones obreras. Entonces, eso, bueno, pues nos costó 2 años ahí ensarecido hasta que pudimos hacer la primer huelga por un convenio, que yo recuerdo que anecdóticamente de la alegría que me dio me fui al váter a llorar, porque habíamos conseguido hacer una huelga de 4 horas en Kelvinato, después de otros 2 años duramente de empezar a reactivar un poco la militancia, porque había habido esa caída de compañeros y compañeras. Estoy hablando del año 72 ya, 72, 73. No, bueno, organizamos ya muchos paros. A partir de esa época, pues hay ya pues una cierta combatividad, un entender por el conjunto de los trabajadores, hasta tal punto que me remonto ya al año 75, el año 75 que muere Franco en noviembre. Yo he tenido una suerte eminente, lo reconozco, a mí solo me coge la policía una vez muerto Franco. Franco se fue a la tumba sin haberme detenido a mí, bajo su mandato. Era Fraga entonces ministro del Interior en aquella época. Y a mí me detienen la primera vez en la calle, cuando nos cierran el sindicato vertical, las estructuras del sindicato, que hoy está la Casa de la Juventud en lo que era ahí al lado del ayuntamiento, nos cerraban el sindicato porque habíamos copado las estructuras sindicales de una forma legal. La gente de comisiones obreras y otros compañeros, la USO que pegaba en Getafe, la UGT muy poco en Getafe, la UGT se plantea ya en la legalidad, pero después de comisiones obreras, la USO es la que tenía alguna gentecilla más aquí en Getafe, y junto con esos compañeros también, pues tomamos la dirección del sindicato, porque lo ganamos por elecciones legales, y nos cierran el sindicato. ¿Y qué hacíamos? Nosotros teníamos que seguir con ese contacto, y cada tarde quedábamos en un sitio, en una plaza distinta de Getafe, y una vez que quedamos en la zona de las Margaritas, pues siempre nos rodeaba la Policía Nacional, la Guardia Civil, y a mí me detuvieron en aquella época. Salió un guardia civil detrás de mí, salí corriendo, pero cuando terminé en la calle de al lado había otro esperándome allí fresquito y aquel me cogió. Pues nada, fui a la Dirección General de Seguridad. Yo quiero decir que en esa época ya no pegaban ni nada, ya había una cierta, yo creo, de apertura ya. Yo no puedo decir que me dio un tortacito un policía, pero por chulo, porque me dijo que a mí que yo no le engañaba a él, digo yo, tú a mí tampoco, y se levantó y me dio una tortita así, pero es una anécdota, no puedo decir que a mí me castigaron como sé que han castigado a otros compañeros en años anteriores. Entonces, bueno, a mí me detienen en esa época, estoy 3 días, me toman declaración y bueno, y me sueltan a la calle
porque bueno, yo creo que eran órdenes incluso de Fraga, que yo creo que era ministro de Interior en esa época. Y luego, posteriormente, en el año, ya me salto al año 76, por enero, hace una conferencia el PC en Vallecas, y a partir de ahí había los compañeros de John Deere estaban en paro porque había habido unos despidos masivos, y en aquella conferencia del PC como alternativa planteamos que, bueno, algo, Barreiros anteriormente y tal, a eso lo despiden, y uno después, bueno, pues yo creo que lo captó la policía y lo llevó para y se chivaba. Entonces entró en Kelvinator en mi empresa, pues entró, y a mí me parecía muy raro, digo, un hombre que ha sido despedido allí, que con los filtros que hay, que entra aquí y tal, y a unos compañeros que eran responsables en el comité local del PC de Getafe, yo le decía, digo, oye, a mí me mosquea este compañero y tal y cual. No, hombre, no, si ese es un camarada, dice, de Consolvencia, de Villaverde y tal y cual, y al final nos salió un infiltrado de la policía. Y por ese, y hubo una redada en Getafe en lo concreto, que nos llevaron a la Dirección General de Seguridad, pues sobre el 10 de enero así nos llevaron a bastantes compañeros y compañeras de aquí de Getafe, que yo recuerdo que salía a hacer pis de la celda y por las botas y los zapatos conocía a los que estaban allí en la Dirección General de Seguridad. Es verdad que, bueno, estuvimos allí, algunos que tenían antecedentes los echaron un mes a Carabanchel o 100.000 pelas de multa, que la opción que tomábamos es no pagar las 100.000 pelas y estar un mes en Carabanchel. Yo no, después de la Dirección General de Seguridad nos mandaron a la Salesa y de allí salía suelto porque no tenía muchos antecedentes como podían tener otros compañeros. Y estamos en el año 75, Bueno, pues en el año 76 ya al final casi se legalizan los sindicatos, por lo menos comisiones obreras, UGT, se legalizan anteriormente, aunque hubo la manifestación del 1 de mayo, quiero recordar, del año 76, que se hace medio legal y se hace en Vallecas, pero fue una represión grandísima de la Policía Nacional, pero yo recuerdo con júbilo cómo la gente de Vallecas abría las puertas y decía, meteros aquí, porque los grises iban corriendo detrás de nosotros, meteros aquí, meteros aquí. O sea, esa solidaridad que había en la gente de Vallecas para abrir sus puertas a los manifestantes que la policía nos estaba dando caña en ese momento. Y bueno, a partir de ahí, bueno, mi mujer bien, mi mujer muy bien. Bueno, yo me emparejo con mi mujer en el año 64 y a los poquitos meses de estar con ella, cuando yo veo que voy en serio con ella, la cuento mi vida y la digo quién soy y lo que estoy haciendo. Es verdad que no podía decirle el domingo voy a una reunión a tal sitio. Yo le decía, oye, que el domingo no puedo ir a verte por no sé qué, casi medio la tenía que engañar, ¿no? Ella estaba trabajando en Madrid, trabajaba en el servicio doméstico en Madrid, y yo decía, mira, que el domingo no puedo ir a verte porque no sé qué, o porque tengo que trabajar en la fábrica. Hasta, hombre, que ya cuando se iba consolidando nuestro andar de pareja, pues ya la decía dónde iba y tal, pero tampoco la podía decir el sitio, ¿no? Porque la clandestinidad era así. Me acuerdo que teníamos reuniones, que nos íbamos a la Sierra de Madrid, que nos íbamos a muchos sitios a reunirnos de forma clandestina, pero mi mujer bien, pues no tanto pues la parte de su familia. Bueno, yo me acuerdo cuando me detienen la primera vez, pues bueno, pues su familia empieza a decir, oh, es lo que quería él, no sé qué, ella tiene lo que quería, tal. Bueno, pues todas esas cosas que dice, pero bueno, que yo todas esas cosas no las he tenido en cuenta ni las tengo, porque yo creo que eran cosas que lo hacían, pues bueno, no sé, que creían que era nuestro bien, en que no nos metiéramos en esas cosas y tal. Ella, si no militó, pero sí, mi mujer me acompañaba antes de casarnos, había una manifestación en Getafe y como se entrara, incluso cambiaba el día porque trabajaba para venirse a la manifestación a Getafe, esas cosas sí, ella también militó. Pero lo que pasa es que, bueno, pues estaba muy relegada y mucho más cuando nos casamos, que tenemos 2 hijos, y bueno, pues tenía que jugar el papel tradicional, y no lo digo en sentido peyorativo, de la mujer, ¿no? De quedarse con los niños en casa y tal, y bueno, pues yo ser el que la militancia la hacía. Bueno, pues ahora mismo pues sigue afiliada a Izquierda Unida ella y acude a algunas reuniones y tal. Sí, la legalización del PC me sorprende a mí en el tiemblo, en Semana Santa, por lo lógico íbamos a su pueblo y me sorprende allí. Yo recuerdo que teníamos 600 y claro, cuando lo escuchamos el sábado pues nos abrazamos allí como 2 chiquillos, mi mujer y yo, ¿no?
Y claro, pues mis suegros pues, no entendían esa alegría tan grande. Claro, ellos no habían vivido cuando estábamos en nuestra casa y sonaba el timbre a partir de las 12 de la noche y pegamos el sobresalto de la silla, pues decíamos, ya está aquí la policía, y tal, porque eso ocurría muchísimo en aquella época, ¿no? Bueno, yo nos he contado que en muchas épocas, en los días anteriores al 1 de mayo, yo me iba a dormir a otros sitios, a casa de otros compañeros y compañeros que no tenían una militancia tan activa, pero sí abrían sus puertas para que nos fuéramos a dormir a su casa, porque hacían redadas de los que estábamos comprometidos de forma sindical en las empresas. La policía hacía redadas en los días anteriores al 1 de mayo, hombre, para que no preparaban, porque preparábamos los 1 de mayo, nos íbamos a la casa de campo, al Pinar de las Siete Hermanas, que se denomina. En Getafe llegamos a hacerlo un día en el Cerro de los Ángeles, que estuvimos rodeados de Guardia Civil todo el día. Pues íbamos allí como familias normales a pasar el día, pero ellos no sabían a lo que íbamos a hacer una celebración del 1 de mayo, y bueno, y luego subíamos andando hasta Getafe en marcha, y bueno, cuando ya llegábamos no nos dejaban de entrar en la población, ahí ya intentaban dispersarnos para que no entráramos en masa hasta Getafe. Entonces, bueno, pues todas esas vivencias que... Bueno, nos reuníamos en casas particulares, bueno, yo que soy de los que, yo me caso en el año 71, como mi casa no estaba quemada, pues empezábamos a hacer las reuniones en mi casa. Yo trabajaba en Kelvinato a turno, mañana y tarde, y había veces que dejaba la casa para que se reunieran. Pues a mi mujer alguna vecina la tenía, pero bueno, no está aquí el marido, y los hombres que suben todos los días no sabían qué era, a qué se dedicaba mi mujer, vamos, hasta que luego se enteraron posteriormente, y yo dejaba. Y claro, pero la policía al final se enteraba de cosas, porque me acuerdo que cuando me detienen la primera vez, un inspector que era muy famoso, con un tal Conesa, me contaba de ti y me decía, os habéis reunido tantas veces en tu casa, no sé qué, no sé cuántas, y yo diciendo, mentira, mentira, pero yo estaba diciendo, joder, este tío lo sabe todo, este tío lo sabe todo. Y es verdad, me hablaba hasta de las células del PC que teníamos en Kelvinato, y claro, y es que teníamos un chivato infiltrado, de las células que había en Kelvinato y quién eran los responsables de ellas, y yo diciendo mentira, mentira, porque el PC decía, hay que negar todo, hasta, y yo decía, pero el tío se lo sabe todo, el tío se lo sabe todo. Claro, porque había una de esas, bueno, cuando leíamos, dice, bueno, pues no era el caso del periódico Mundo Obrero, yo me acuerdo que metía 25, 30 en Getafe, o sea, en Kelvinator, y bueno, pues esos iban pasando de uno a otro, ya no había problema, pero cuando era un documento directamente del partido y tal, decían, bueno, documento leído, aprendido y quemado, comido, ¿no? Y entonces esa era un poco la consigna, y yo en eso he sido muy disciplinado siempre, en ese sentido. Sí, yo bueno, he tenido cargos en comisiones obreras en Getafe, he sido responsable del METAR, siendo ya legales el sindicato, he sido responsable del METAR, está en la ejecutiva del sindicato, hasta el año 79 que voy en la lista del PC para las municipales, iba el número 10, pero los cálculos, aunque las hacían muy mal las encuestas entonces, los cálculos es que sacaríamos el PC entonces unos 8, por ahí y tal, yo iba, bueno, si quieres un poco de relleno, como nombre de fábrica y tal, conocido en una fábrica como la mía, que tenía mucha gente, y sacamos 10. Empatamos a concejales con el PSOE, que ganó el PSOE porque se equivocaron muchos electores, porque se presentó la UC, Unión Comunista, no sé qué, que tenía el anagrama, la ONE y el martillo tenían el mismo gruesor que el del PC. Claro, entonces yo no sé si adrede lo dejaban así, y sacó 500 y pico votos, que esas candidaturas nunca sacaban ni el número de los 27 que la integraban, y sacó 500 y pico votos, y no tuvo alcalde el primero el PC por aquella anécdota de la UCE, aquel que se equivocó mucha gente en el voto hacia el PC, y sacamos 10 concejales cada uno, yo era el número 10 y salí concejal. Bueno, ahí cambió un poco mi situación. Aunque entonces no era como ahora, los concejales no tenían todos delegación, yo seguí trabajando en mi fábrica hasta que hubo una crisis en el PC
que se fueron 4 o 5 y tuve que dejar un poco el trabajo de la fábrica e ingresar porque estábamos gobernando conjuntamente con el Partido Socialista, y cogí la delegación de deportes porque el que la llevaba se había marchado del PC en esa época, y entonces, bueno, pues a partir de ahí pues fui concejal. Mi militancia consistía un poco en la vida municipal, y en las siguientes elecciones también me presenté en el número 3 y anecdóticamente también cerré la lista, el número 3. Fijaos la variación que hay de una crisis en el PC, la crisis llamada de los renovadores y tal, que no es la cuestión de analizar yo creo aquí en estos momentos, y quedamos en la segunda legislatura del PC, quedamos en la oposición con 3 concejales y tal, y yo a partir de ahí ya no lo tuve claro, no quise profesionalizarme, por decirlo de alguna manera, en la política, y a partir de ahí ya no me quise presentar en ninguna candidatura municipal, aunque he ido en las listas de Izquierda Unida, porque a partir de la segunda legislatura del PC, luego ya fue Izquierda Unida la que asumió las listas del PC y tal. Entonces yo ya no fui en ninguna candidatura, si no era de relleno, o sea, en un número que se entendía que no iba a salir. Y bueno, pues sigo militando en la actualidad, sigo militando en el Consejo de Izquierda Unida como responsable de mi barrio Getafe Norte, donde vivo, y bueno, pero mi militancia pues ya a medio gas, ¿no? Pues ya tengo una edad. Entiendo que hay gente bueno, que tiene una cierta preocupación. A mí algún compañero me decía, oye, es que yo he dejado mi carrera, he perdido mi carrera por darle la militancia y tal y cual, como un poco pasando, y no digo nombres, no quiero decir nombres, ¿no? Como pasando un poco la receta, de decir, coño, que si yo no hubiera me hubiera dedicado a esto, tendría mi carrera y tal, y no, que la he perdido por dedicar mi militancia. Pues yo creo que tenía un cierto interés por coger poder, pues la primera crisis que hubo, esa que yo llamo de los renovadores, unos pasaron al PSOE, otros se quedaron, pero la crisis del PC y Izquierda Unida han sido por eso, pues bueno, porque la gente no toca poder, y al no tocar poder busca a dónde tocarlo de una forma más inmediata y tal. Pero yo con eso no tengo odio a ninguna persona. Yo creo que cada uno ha cumplido su papel en el momento que le ha tocado militar en el PC, y bueno, pues eso siempre agradecer, y más que nada, pues bueno, pues decir, pues que yo creo que en este país ha habido avances. Yo recuerdo que cuando empiezo a militar, yo me acercaba hasta la universidad, porque con 21 años, y me acuerdo que el grito decía, el hijo del obrero a la universidad, y digo, coño, si hoy lo tenemos eso, hoy lo tenemos, digo, mis hijos han podido ir a la universidad, igual que los demás, y yo gritaba aquellas cosas en mi año de juventud. Entonces, pues yo me siento orgulloso de mi paso por la vida y de la militancia que he tenido. Yo estaba destinado a ir a reforzar a la construcción, porque yo como enlace sindical, que entonces se llamaba en mi empresa, tenía esa opción de pedir un permiso sindical y salía a hacer militancia, ¿no? Entonces yo aquel día me asignaron otro papel, pero si no yo hubiera estado con Pedro Patiño ese día. Sin embargo, estuvieron otros compañeros como Julio García Madrid, que iba con él, militante del PC. Entonces, yo ese día tenía que ir allí y me asignaron otra cosa en el PC, sí. Sí, pues que, digamos, cuando se ha hablado de la independencia, pues en aquella época, no nos vamos a engañar, el PC pues tenía pues su influencia muy directísima en comisiones obreras, como el PSOE la pudo tener, aunque en la UGT. Hoy hay más independencia en el sindicato que había en aquellas épocas, pero en aquella época era así. Fruto es que comisiones es fruto, pues bueno, de un comité central del PC que se reúne, hay que crear un sindicato alternativo a lo que es el sindicato vertical y tal, y se crean las comisiones obreras, y hoy, bueno, pues ahí está, es el sindicato mayoritario. Sí, yo he participado fundamentalmente en el sindicato, posteriormente un poco en la vida municipal y en el movimiento ciudadano, pero nunca con afiliación concreta. Yo vivía en Juan de la Cierva, y recuerdo que muy cerca de mi casa, yo vivía en la calle Mérida, una plaza donde está el centro cívico Juan de la Cierva hoy, allí querían poner una comisaría de policía, y nos movilizamos para recoger firmas para que no se hiciera la comisaría de policía, y yo ayudé mucho al movimiento ciudadano. Había asociaciones de vecinos, como podía ser la de Juan de la Cierva, la de la Lóndiga, fundamentalmente, que tenían bastante militancia y bastante fuerza en el pueblo. Y entonces yo en la de Juan de la Cierva participé,
pero en segunda fila, pues en aquello de la recogida aquella de firmas, con mucho ímpetu y tal, para que no hicieran la policía, y al final lo conseguimos, y mira, luego lo convertimos en hacer un centro cívico en el primer año de la democracia, porque fue uno de los primeros proyectos, de los primeros centros cívicos que se gestaron desde el gobierno municipal de PC-PSOE en aquella época. En asociaciones de padres estuvo mi mujer, más que yo. Ahí participó Pepi más que yo, pues en los colegios que fueron recorriendo los niños, en Las Margaritas en principio y luego en Juan de la Cierva, que era nuestro barrio. Pero vamos, el PC en aquella época controló, bueno, hasta la Federación de Padres de Alumnos y tal, pues lo controlaba el PC en aquella época, porque era el que ejercía más militancia en Getafe. Pues yo creo que hasta los años de la clandestinidad, hasta los años de las libertades. ¿No? Posteriormente no, hoy ha dado un vuelco eso, que casi todas las asociaciones de vecinos, los presidentes son... Bueno, no es así, hay mitad más o menos y tal. Sí, en las asociaciones de amas de casa existe una muy tradicional, que es la Manuela Galeote, que todavía es una mujer de Izquierda Unida, la presidenta. Luego se han creado otras asociaciones que hay, como Mujeres por la Democracia, que están un poco en torno del PP y tal, pero bueno, pero la Manuela Galeote viene desde los años de la semiclandestinidad al menos, ¿no? De amas de casa y... En el año... Sí, bueno, históricamente, claro, es como todo. Históricamente el enterramiento de la vía se lo plantea el PC en sus inicios, tanto como la construcción del hospital en Getafe. Efectivamente, luego cuando se tiene el poder, el alcalde Pedro, pues se lo ha rogado todo, ¿no? que es el que ha sido el promotor de todas esas cosas, pero es verdad, en honor a la verdad, el PC es el primero que empieza a recoger firmas por el enterramiento de la vía, porque empieza a haber unas muertes de chiquillos, de personas y tal. Primero se ponen unas alambradas, tal y cual, y se pide el enterramiento, tanto el enterramiento de la vía como el tener un hospital en Getafe. Y aquello sale, en su principio sale del PC, como incluso donde estamos ahora, pedir la universidad, es el PC el primero que empieza a pedir la universidad. Y no estoy haciendo chauvinismo político, ni muchísimo menos, porque bueno, a esta altura de mi vida y tengo amiguísimos en el PSOE. Hoy mismo sigo militando en la Asociación de Vecinos de Getafe Norte, el presidente del PSOE y es íntimo amigo mío, termino de comer con él en la Casa de Andalucía, un cocido, ¿no? Y bueno, que no estoy haciendo chauvinismo ni muchísimo menos, sino que estoy contando la realidad que yo he vivido, anteriormente un poco en la vida municipal y en el movimiento ciudadano, pero nunca con afiliación concreta. Yo vivía en Juan de la Cierva y recuerdo que muy cerca de mi casa, yo vivía en la calle Mérida, una plaza donde está el centro cívico Juan de la Cierva hoy, allí querían poner una comisaría de policía y nos movilizamos para recoger firmas para que no se hiciera la comisaría de policía, y yo ayudé mucho al movimiento ciudadano. Había asociaciones de vecinos, como podía ser la de Juan de la Cierva, la de la Lóndiga, fundamentalmente, que tenían bastante militancia y bastante fuerza en el pueblo. Y entonces yo en la de Juan de la Cierva participé, pero en segunda fila, pues en aquello de la recogida aquella de firmas, con mucho ímpetu y tal, para que no hicieran la policía, y al final lo conseguimos, y mira, luego lo convertimos en hacer un centro cívico en el primer año de la democracia, porque fue uno de los primeros proyectos, de los primeros centros cívicos que se gestaron desde el gobierno municipal de PC-PSOE en aquella época. En asociaciones de padres estuvo mi mujer, más que yo. Ahí participó Pepi más que yo, pues en los colegios que fueron recorriendo los niños, en Las Margaritas en principio y luego en Juan de la Cierva, que era nuestro barrio. Pero vamos, el PC en aquella época controló, bueno, hasta la Federación de Padres de Alumnos y tal, pues lo controlaba el PC en aquella época, porque era el que ejercía más militancia en Getafe. Pues yo creo que hasta los años de la clandestinidad, hasta los años de las libertades. ¿No? Posteriormente no, hoy ha dado un vuelco eso, que casi todas las asociaciones de vecinos, los presidentes son... Bueno, no es así, hay mitad más o menos y tal. Sí, en las asociaciones de amas de casa existe una muy tradicional, que es la Manuela Galeote, que todavía es una mujer de Izquierda Unida, la presidenta. Luego se han creado otras asociaciones que hay, como Mujeres por la Democracia, que están un poco en torno del PP
y tal, pero bueno, pero la Manuela Galeote viene desde los años de la semiclandestinidad al menos, ¿no? En amas de casa y... En el año... Sí, bueno, históricamente, claro, es como todo. Históricamente el enterramiento de la vía se lo plantea el PC en sus inicios, tanto como la construcción del hospital en Getafe. Efectivamente, luego cuando se tiene el poder, el alcalde Pedro, pues se lo ha rogado todo, ¿no? Que es el que ha sido el promotor de todas esas cosas, pero es verdad, en honor a la verdad, el PC es el primero que empieza a recoger firmas por el enterramiento de la vía, porque empieza a haber unas muertes de chiquillos, de personas y tal. Primero se ponen una alambrada, tal y cual, y se pide el enterramiento, tanto el enterramiento de la vía como el tener un hospital en Getafe. Y aquello sale, en su principio sale del PC, como incluso donde estamos ahora, la universidad, pedir la universidad, es el PC el primero que empieza a pedir la universidad. Y no estoy haciendo chauvinismo político, ni muchísimo menos, porque bueno, a esta altura de mi vida y tengo amiguísimos en el PSOE. Hoy mismo sigo militando en la Asociación de Vecinos de Getafe Norte, el presidente del PSOE y es íntimo amigo mío, termino de comer con él en la Casa de Andalucía, un cocido, ¿no? Y bueno, que no estoy haciendo chauvinismo ni muchísimo menos, sino que estoy contando la realidad que yo he vivido en Getafe. Bueno, esas cosas al que nos tomamos la militancia, y yo no me tomo la militancia como los católicos, como una cuestión de fe, sino como una necesidad que creo, en mí no ha afectado mucho eso, porque el que se toma la militancia como cuestión de fe, parece que se le cae el estandarte, se le caen los palos del gallinero, como queramos definirlo. Yo no, yo he sido muy realista, y hoy en la actualidad, que creo que bueno, que es muy difícil que Izquierda Unida pueda gobernar y tal, pero todavía entiendo la necesidad de una fuerza como Izquierda Unida, porque tiene, yo lo digo de una manera brusca, al PSOE al que hay que tirarle de la patita izquierda. Yo digo otras cosas, pero como esto se está grabando, no, digo hay que tirarle de la patita izquierda, ¿no? Entonces todavía creo en la necesidad que haya una fuerza como Izquierda Unida que esté ahí intermedia para la posibilidad de ser llave en algunos momentos, porque si no, si entráramos en la alternancia solamente, no en la alternativa de PSOE-PP, yo creo que sería lo mismo. Todavía ese es mi pensamiento y eso me mantiene mi media militancia, medio gas, un poco por la edad y porque tengo nietos y me tengo que dedicar a ellos también. Pues no sé, pues decir que yo pues estoy satisfecho de cómo han ocurrido las cosas en este pueblo, que es verdad que la democracia podía estar más consolidada que lo que está todavía, y no en el sentido, digo, de tranquilidad y tal, sino que, bueno, que todavía quedan cosas por hacer, que todavía quedan cosas por hacer en Getafe, que yo creo que aunque el papel que hemos jugado personas en mi época, pues bueno, pues ahí está y yo creo que hemos contribuido. Y una cosa que pido, yo creo que la juventud tiene que implicarse más en política. No es verdad que no se están dando buenos ejemplos por muchos políticos, pero la juventud debe de implicarse más en política, porque queramos o no, la existencia de los partidos políticos, los sindicatos y tal, es el mal menor que tenemos que sufrir. Es el mal menor que tenemos que sufrir. Y yo pido a la juventud que se siga implicando en estas cosas, que yo creo que es necesario, es bonito, y yo creo que preparar el futuro, pues siempre es bueno pensando en los demás.